Mm, Bueno, de nuevo, buenas noches, que el Señor los bendiga. Y siempre es primero un compromiso grande, grande con el Señor para poder transmitir su palabra y también un privilegio poder hacerlo, ¿no? En este tiempo, en este momento de que podemos reunirnos para orar juntos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Una de las cosas que siempre me gustaron a mí desde chica y que siempre comía mucho fue el pan. No sé a cuántos de ustedes les gusta el pan. Y acá Arturo siempre me dice, aguante el pan. Y él hace muy rico el pan que hace a veces cuando tiene ganas. Y una de las cosas, uno de los ingredientes principales del pan es la levadura, ¿sí? Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículo 33, que dice, nosotros sabemos que el Señor Jesús enseñaba a través de las parábolas. Las parábolas eran, digamos, una manera, un método, una manera de enseñar desde la vida cotidiana para que la gente pudiera entender de qué se estaba hablando, ¿no? A veces es como que uno, hasta el día de hoy nos enseña, y a veces es como que se toma muy literalmente, entonces también, digamos, hay que tener como un poco de cuidado porque es como si siempre, ¿no? Pero en la parábola en Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En este caso, y es algo que me llamó la atención, la levadura generalmente en toda la palabra de Dios nos habla es una figura de algo malo, ¿no? Pero en este caso nos dice de que compara al reino de los cielos con la levadura. Entonces es algo que siempre me llamó la atención y este tiempo estudiando, pidiéndole al Señor ayuda, porque a veces uno se siente como que no crece, como que está ahí, como que a veces uno se desanima, siente como que nada pasa en la vida de cada uno, ¿no? O sea, por lo menos en la mía, a veces es como que me siento lejos del Señor. Y leyendo y mirando y hablando, vuelve a surgir esto del Espíritu Santo, ¿no? De que el Señor se fue y dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y pensando en esto, y justamente en toda la semana venía escuchando prédicas, hablando con una amiga justamente del Espíritu Santo, una amiga que es nueva en el Señor, y me decía, el Espíritu Santo, porque le hablaba, el Espíritu Santo es una persona, y me dice, sí, porque a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo es como una energía, como ahora se usa mucho el término de energía, que sí es una fuerza, y me hacía acordar, digo, así como en la guerra de las galaxias, que la fuerza, que dicen que la fuerza te acompañe, ¿no? Y que como que se interpreta eso, ¿no? Y sin embargo, el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Y me acuerdo también cuando uno quería enseñar sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad, había tomado el ejemplo del huevo, algo, digamos, para poder enseñar el cómo sí, porque no es que sea un huevo la Trinidad, ¿no? Sino que saber de qué está la yema, la clara y la cáscara.
Entonces acá dice el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. En este sentido, sería la levadura una figura del Espíritu Santo y se escondió en 3 medidas de harina. Y que la harina seríamos cada uno de nosotros, ¿no? Que la harina seríamos nosotros. A veces sabemos que el que hace pan, el que generalmente hace, digamos, esto de trabajar mucho con la harina, no necesita tanta levadura para que se transforme la harina. Y otra de las cosas que sucede es que la harina cambia de forma, deja de ser harina y se transforma, aparte porque dice que la levadura, que es un hongo, lo que hace es cambiar las características del elemento al que se le pone, sea harina, sea la uva, el vino, la cerveza, lo que sea para fermentar, ¿no? Porque es un proceso de fermentación. Entonces lo que hace es un proceso que no lo vemos, que es, digamos, despacio, pero que después se multiplica en gran manera. Entonces pensaba en eso, ¿no? De que el Espíritu Santo es así, es como esa levadura que se escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Y qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? A veces nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto me habló el Señor a mí, ¿no? De tener en cuenta de que esto que uno siente como que no cambia, como que no hay nada, que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y que Él es el que tiene que tomar el control de nuestra vida. A veces nosotros, y más en este tiempo, tomamos el control aún siendo hijos de Dios, tomamos el control, seguimos nosotros en control de nuestras vidas. Pero la palabra del Señor nos enseña de que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien tome el control, como la levadura, que empieza a obrar en la harina y la transforma de la misma manera, y es en una pequeña medida, de la misma manera, tiene que hacerlo con nosotros, ¿no? Y vemos 3, digamos como, por decirlo así, 3 señales cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y podemos leer, vamos a buscar, a ver, ya les digo, la primer señal que podemos ver, lo podemos leer en 1 Corintios 14, 12. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, una de las señales es que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, Él desarrolla dones espirituales en cada uno de nosotros. Y esos dones que también tenemos que, digamos, poner de nuestra parte y perfeccionarlos, no es que vamos a ser perfectos, pero sí hacerlos con excelencia, dice, para la edificación de la iglesia. Esa es una de las señales que recibimos nosotros cuando realmente, porque el Espíritu Santo va transformando. Uno que ha recibido a Cristo no puede no transformar su vida o permitir, o no permitimos que lo transforme porque es una persona que tiene voluntad. La palabra de Dios nos dice de que Él es el que está, que produce en nosotros todo lo que, en este caso, los dones. Otra señal del Espíritu Santo que obra en nosotros lo podemos ver en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Y en Gálatas 5, 22, 23 la palabra de Dios nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Entonces, otra de las manifestaciones es que el Señor va cambiando aún nuestro carácter, ¿sí? Nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Entonces, de alguna manera yo me examinaba y decía, bueno, Señor, ¿qué has cambiado? ¿Qué yo te permití? O sea, esto de autoexaminarse y decir, Señor, ¿cómo estoy a la luz de tu palabra? ¿No? Entonces, esa es otra de las señales que nosotros podemos ver de cómo el Señor, si yo antes era gritona, era contestona, porque era así, y nada me callaba, y muy afusiva, sin embargo el Señor fue cambiando y fue moldeando en mí, fue poniendo o sea, por supuesto que no voy a llegar hasta que no esté en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros no podemos llegar a la plenitud, ¿no? Pero lo importante es eso de que vayamos permitiendo paso a paso que el Espíritu Santo nos vaya tomando el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Y la tercera señal la podemos leer en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y otra señal, y creo que esta es la tercera señal, es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, una señal de que estamos permitiendo que el Espíritu Santo crezca en nosotros es que somos testigos. Yo creo que no podemos dejar de ser testigos, de compartir la palabra de Dios con el que está a nuestro lado. Quizás no vamos a salir en este tiempo a hacer grande evangelismo, pero como Susana siempre recalca, ¿no? Esto de hablarles a todos y de orar por todos. Quiero dar un testimonio. Ayer a la mañana siempre me levanto y digo al Señor, y a veces digo, ay Señor, porque no quiero solamente orar por mí, por mis hijos, siempre quiero orar por los otros, dame. Y trajo a mi mente a la doctora, ya no es la doctora, pero para mí sigue siendo la doctora de Arturo, que es Marta, y me pongo a orar por ella y decir, bueno, Señor, te presento, siempre oro por su salvación, ¿no? Y siempre fue en el tiempo en que pude compartir con ella la palabra de Dios, lo hice. Entonces sentí orar por ella, me puse a orar y después le mando un mensaje diciéndole, ¿cómo estás? Estoy orando por vos, que Dios te bendiga. A la tarde me contesta, yo no sé qué hay, me dice, pero siempre que hay un problema, vos me llamás y me mandás mensaje y me decís que estás orando por mí y no sabes qué bien me hace. Entonces, esas pequeñas manifestaciones de que a veces yo creo que no estoy haciendo bien o que no estoy permitiendo, que a veces me siento desganada, digo, Señor, gracias, porque entiendo de que el Espíritu Santo está usándome y siendo de testimonio para la gloria de su nombre. Entonces, qué importante que es que podamos, en ese momento que a veces quizás estemos mal o quizás creamos que no estamos siendo lo suficientemente buenos, por decirlo así, que el Espíritu Santo está obrando. Dice también de que hay muchos misterios en las cosas del Señor, ¿no? Muchas veces tampoco no sabemos de dónde viene el viento, a dónde va, y me hace acordar cuando lo confrontó a Job y le dice, ¿tú sabes todo esto de dónde viene el viento, cómo se forman, cuál es o sea, le empieza a mostrar. Y esto de cómo el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros también, en cierta forma es un misterio porque es algo que el Espíritu Santo lo hace muy internamente en cada uno de nosotros en la medida en que lo permitimos. Pero lo lindo de esto es que podemos ver su manifestación, ver las señales.
Y estas son las señales, ¿no? De que así como la levadura, si nosotros hay que dejarlo un tiempo, vemos cómo va creciendo y después vemos todo. No vemos cómo es que la levadura hace el efecto en la harina y lo cambia. Lo que nosotros vemos después es todo el resultado. Y esto está bueno de poder poner nuestra fe en el Señor y saber de que Él sigue actuando como dice su palabra, de que Él no hace la obra a media, sino que Él la va a terminar a su tiempo. Y a veces en las ansiedades, en el deseo, en un montón de cosas, es como queremos apurar el tiempo del Señor. Bueno, quería terminar con esto, dándole gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que es nueva cada mañana, y porque la promesa de Él es que siempre va a estar con nosotros, y dice, a ver, Él no es hombre para mentir y saber de que Él cumple su promesa, y que Él es amoroso y es paciente, dice, con cada uno de nosotros, ¿no? Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y que sigan manteniéndose, pidiéndole al Señor que los ayude, pidiéndole a la persona del Espíritu Santo que sea quien tome el control de cada una de nuestra área, de la mente, del corazón, de la voluntad, que Él es el que va a ir haciendo su obra en cada uno de nosotros para la gloria del Señor.